buenos días. Panorama semanal. Hoy estoy contento porque estamos todos, así que hoy se le puede dar hasta con el cubo del agua a estos dos. Cuando a principios del siglo XX... ¿Y eso de que del cubo de agua? Pero déjame hablar un poquito, Domingo, déjame con eso. No, Ustedes estamos eufóricos porque el domingo está aquí, pero ya. Es el lenguaje de agua. Él habló los otros días, él habló de lo que vamos a hablar justamente, él se presentó de nuevo. Yo no creo que eso sea posmoderno, ¿no? Él reapareció, la estrella reapareció para poderle darle peso a una encuesta por ahí. Cuando en el siglo XX la tecnología comienza a influir de forma directa con la sociedad, con la humanidad, la misma filosofía trató de dar un giro y le llamaron el giro lingüístico, porque existían filósofos ya de las matemáticas que decían que el problema no eran las grandes preguntas que se hicieron los griegos, porque los griegos, como Ricardo y yo decimos mucho aquí, lo dijeron todo, lo pensaron todo, sino que había que concentrarse en el instrumento de preguntarse las cosas. En este punto, el lenguaje. Y junto con Wittgenstein y todo lo que fue el movimiento del Círculo de Viena, se comenzó a plantear de que tenía que existir un lenguaje atómico, un lenguaje que dijera las cosas como es. Pero eso conllevó a que la razón tuviese una orgía social y se convirtiera en guerra y todo lo que ha pasado cuando solamente se piensa en la razón. Dos grandes escuelas de pensamiento surgen de esa manera y culminan en los años 60 con dos grandes franceses. Derrida, que dice que las interpretaciones son binarias y que todo hay que deconstruirlo, que el lenguaje está todo. De gramatología, que es el famoso libro de Derrida, él pretende de que todo está en el texto. Lo único que hay que deconstruir el texto. Por otro lado, anteponiéndose a esta posición está Roland Barthes, que viene de la escuela de la semióticos, viene de Humberto Eco, Charles Sanders Peirce, Saussure, Eco más adelante, claro, y habla de que el texto es interpretación y promulga lo que se llama la muerte del autor. Porque al final el texto le pertenece a quien lo lee. La encuesta Gallup, que se presentó en la República Dominicana, no importa si fue Gallup Chile, Gallup CAD, Gallup Dominicana, la encuesta Gallup siempre, en algo tan monótono y ridículamente poco intelectual como son las matemáticas que se hacen desde una computadorita, dice lo mismo. Todas las encuestas hacen los mismos cálculos. Sin embargo, esta vez, a mí me pareció tan extraño, tan interesante y tan psicopolítico, para entrar en Byung-Chul Han, de que la encuesta escoge justamente a mis dos compañeros para que de alguna u otra forma no dejen morir el autor, como lo es Roland Barthes, ¿verdad? Cuando dice, se murió el autor, usted interprete la obra como usted quiera. No. Y se presenta este señor, ya octogenario, con todo lo que ha sido su carrera excelente como desarrollador de encuestas, apoyado en este momento por una, como uno dice, una brillante jugada psicosocial y económica que hizo el amigo Antonio Espaillat, poniendo a Ricardo Nieves y a Domingo Páez como los vehículos de llevar la encuesta. Ricardo y Domingo no tienen ninguna responsabilidad ni participaron en la encuesta. Sin embargo, la percepción, como el autor ya murió, como ya no importa si es Sid Gallup, Requete Gallup, lo pusieron a ellos. Yo quisiera que hoy recibamos a Domingo Páez con esta pregunta y nada, esta situación. No, después de tantos días, el pivot. que claro, por causa obligatoria.
Sí. Pero después de tantos días y tú le entras con ese preámbulo. Sin piedad. Cuando yo no le doy piedad a la gente porque la quiero. Oye, el pivote que utilizó es de ¿Tú semilla. sabes lo que yo hice? Yo me descargué antes de llegar, yo le di su abrazo. Sí. Se me fue toda la parte emocional y ya puedo ser el mismo. Y Tú eres como el torturador de Fafa, que él lo torturaba y después le daba una pastilla. Bebas eso para el dolor. Yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, el hecho es que la irrupción de Galo, que tenía mucho tiempo ausente, toma como pivote a Ricardo Nieves, con quien le correspondió como líder del equipo del Sol de la Tarde. ¿Le pagaron por eso? A él, Sí. a él le pagan de más, en mi opinión. Ah, bueno. Bueno, Que me espérate. perdone, no es por envidia, pero a él le pagan de más en el Sol de la Tarde. Ah, bueno, en el Sol, sí. Sí. Ese es el programa en donde ustedes sacaron la encuesta. Sí. Una vaina que tú ayudaste a crear. Si es mala, es parte tuya. No, mala no, excelente. Bueno, pues está bien. El hecho es que así se presenta Galo, pero la gente ve el impacto y se queda en los datos, en las descalificaciones y en cuestiones que son, digamos, derivadas del evento. Pero no se centra en el evento como tal. Galo es la encuestadora o firma dedicada a hacer estudios políticos de mayor nivel de reputación en República Dominicana. De mayor nivel de reputación. Y, por tanto, cualquier cosa que haga Galo tiene un impacto propio de las ondas expansivas de una bomba, si es en el orden político. Por eso, la Fuerza del Pueblo, sin conocer los datos de la encuesta, se dedicó 5 días antes a desacreditar la encuesta. Y la gente no conoce esto, y esto yo no lo he dicho en el Sol. Ay, Te lo voy a revelar aquí. claro, en este programa mucho más importante. Lo que pasa es que la Fuerza del Pueblo tenía una encuesta que la hizo antes de la Galo. Y en esa encuesta la Fuerza del Pueblo estaba en tercer lugar. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Que la Galo se hizo después de Calamar. Y como consecuencia del impacto de Calamar en los prejuicios políticos sociales, En el mercado PLDista. en el mercado político, bajó la intención de voto para el PLD y para Abel. Y eso lo recogió Galo, pero no lo había recogido la encuesta que hizo la Fuerza del Pueblo. Entonces, la Fuerza del Pueblo, la gente inteligente que hay ahí, parece que fueron víctimas de algún sesgo y no se dieron cuenta que lo que hizo Galo, bueno, no se conocía la ficha técnica tampoco, porque la ficha técnica se da a conocer después de que se dan a conocer los datos, Claro. o en el mismo instante. Entonces, la Fuerza del Pueblo desconocía que el impacto de Calamar lo había situado a ellos en segundo lugar y había posicionado a Leonel con un 26% de intención de votos, porque la Fuerza del Pueblo y sus cerebros no analizaron que ellos están pastando en el mismo espacio de mercado electoral que pasta el PLD. Y por tanto, cualquier situación que afecte a uno en su relación con el votante va a beneficiar al otro automáticamente. Y eso fue lo que pasó porque... Ese es el voto duro PLD. PLD, porque... Que sea Fupú, ya sea Abel. Sí. La Fuerza del Pueblo no es más que el PLD con otro nombre. Claro, claro. Como yo le decía antes a la gente del PRM y se molestaban. Pero es verdad. Ahí hay una cultura política que es común para los dos. Dijo Omar Fernández que
es natural que se unan porque tienen la misma ideología. No soy yo que está diciendo, quien está diciendo eso. O sea, es Omar que está diciendo que la Fuerza del Pueblo es lo mismo que el PLD. Yo lo digo y la gente dice, bueno, este es lo que es un despechado. A Omar Fernández que no se desespere, que él es joven y que no vuelva a caer en los mismos errores que cayeron sus antepasados. Bueno, el hecho de que, como Ricardo lo decía en la primera intervención después de la presentación de la encuesta, es un palo del que pocos se pueden reponer rápidamente porque cometieron muchos errores. Nosotros le damos seguimiento a los acontecimientos y cuando analizamos lo hacemos con poca pasión. Una cosa es que yo adopte una reacción frente a un hecho y otra cosa es que yo me dedique a analizar. Son dos cosas que yo hago en condiciones totalmente distintas. Entonces, es natural que la Gallup se mantenga como tendencia en la atención de la gente durante 5 días consecutivos. Previos y algunos previos y después. Algunos previos. La inteligencia artificial lo dice todo. Y la inteligencia artificial, el ChatGPT, lo único que ha demostrado y le ha dicho al humano es que lo importante no es ya el dato, porque el dato está ahí, ya el dato es algo que está ahí. ¿Qué hacer con el dato? Y más que qué hacer con el dato, bueno, ¿cómo vas a preguntarle? Mira, entonces yo le pregunto a la encuesta, ¿y si la encuesta se hace dentro de 3 meses ya cuando Calamar se olvidó? bueno, ¿Qué va a pasar? Yo le pregunté eso a él, digo yo, ¿y eso no impacta de alguna manera o puede denaturalizar la realidad? Lo acaba de decir. La realidad real. Y él dice, bueno, lo que pasa es que las preguntas son muy independientes, pero aún así en la psique de la gente queda el aparato Calamar. Ahora yo voy a decir esto que va en abono a eso que dice Domingo. Mira, la Gallup tiene 30 años. Yo la sigo desde la revista Rumbo. Recuerdo las elecciones del 94, el lío que hubo, el fraude, y después la victoria de Leonel Fernández. Acertó ahí. Acertó en el 89-90 cuando Juan Bosch y Balaguer. Y después siguió su tradición con el periódico Hoy. Rafael Acevedo, que es la cabeza de esa firma internacional que tiene parámetros internacionales y que tiene que responder por todo lo que ocurre en cualquier lugar que se haga. Rafael Acevedo, toda la sociedad sabe que es un hombre decente y un ciudadano respetable, con más de 80 años de edad. Y con una vida dedicada a la universidad y a las investigaciones sociales. Presentar una encuesta en el 2023 en el posmodernismo se necesita ya una sagacidad y un nuevo estilo que él no tiene. Pero mira otra cosa. Señores, Domingo y yo le podemos jurar a ustedes. No jure, se sabe. No, pero es una salida muy dominicana. Mire, nosotros le podemos jurar que nosotros no habíamos visto esa encuesta hasta que no llegamos ahí. Exacto. O sea, no teníamos conocimiento. Incluso el presentador... Era tan abrumadora la cantidad de datos, 67 páginas, que es manejable más para una persona de su edad. Pero el caso es el siguiente. Creo que la gente falla a veces en buscar al pecador, no al pecado. Miren, vas a salir cada 45 días. Faltan 3 encuestas de aquí a final de año. 3 o 4 encuestas van a salir de la misma firma. ¿Por qué escogió el Sol de la Tarde? Por 2 razones esenciales. Marketing. Porque en la mañana está RD Elige con RCC Media y la empresa no iba a competir con su propia marca. Y segundo, porque él prefirió que fuera con Domingo, conmigo y el equipo de la tarde. Él puso eso como condición. ¿Por qué lo puso? ¿Qué sé yo? Quizá por... ¿Qué sé yo? Por los años. Yo soy psiquiatra. Por los años. No me insulte a mí, no diga que fue qué sé yo. Bueno, por la razón que fuera. Escogió. Señores, pero llegar al extremo de mezclar el programa, la persona, es un acto de desesperación, pero peor aún. Por ahí viene la Marpen. La gente de S&N. S&N, la de Bernardo Vega. Por ahí viene la encuesta Greenberg, que es también conocida. Por ahí viene
en 1 o 2 semanas RD Elige, la mexicana, que en México mide cada día, cada 24 horas, igual que la Mitoki, porque aquí es que la gente se sorprende, pero en México y en Estados Unidos se hacen encuestas cada 24 horas. Todo el tiempo. Y cada vez que hay un evento importante de una que vez impacta en la sociedad, así es, miden el efecto del evento. Pero aquí nos sorprendemos todavía porque tenemos un paso detrás. Pero en el caso de México, a López Obrador lo miden diario. ¿Tú sabes lo que significa medirte cada día? ¿Y cómo lo hace? Con una gran plataforma y un software. Es todo. Eso es todo. Eso es una... Entonces vienen por ahí, esto es importante que la gente lo sepa, vienen 4 encuestas, 3 de ellas muy reconocidas y respetadas en el país. Si la GAL comete una chapucería, una maniobra, una truculencia, estaría enterrando 30 años de prestigio, de credibilidad y de una decencia en una gerencia que todo el mundo ha reconocido. Se la va a jugar de que déjame dañar esto. Señor, también hay que pensar con criterio. Y ustedes, en términos muy humildes, yo le digo, ¿ustedes creen que nosotros nos vamos a prestar a una vagabundería? Ya envejeciendo ya, teniendo lo mismo que hemos tenido, viviendo en el mismo lugar. Y sin cambiar aspiración. Sin ninguna aspiración en la vida que no sea un mejor país. Sí, pero... O sea, no, ¿ustedes creen que nosotros entraríamos en una trata? Porque hubo de todo, ¿no? No. Entonces, lo que quiero decir con esto es... A mí me dijeron... ¿Cómo fue que me dijeron? ¿Cobraron ahí? Y le digo, ajá. Yo creo que Ricardo ni sabía. No. 2 días antes que iban para allá. No, yo no sé otra gente, pero ustedes dos saben. Ustedes dos. Ya es suficiente. No, ustedes dos saben que ninguno de nosotros nos sentaríamos en una mesa a almorzar con nuestra familia, con un pan ganado por abajo. Eso lo sabe ustedes dos. Ustedes dos lo saben, que ninguno de nosotros traeríamos. No porque somos mejores ni peores, porque eso no es meta. Nosotros no estamos buscando cosas en esta vida. Y por último, ¿qué pasará si la encuesta que vienen tienen un comportamiento semejante? ¿Descalificarán a todo el mundo también? ¿Van a denostar a todo el mundo? Entonces, lo mejor es, por ejemplo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, que es el único partido que sale creciendo. Sí. El único, los otros Los otros dos han bajado, el PRM bajó. Y la situación social le da en la cara lo económico, la canasta familiar, la inseguridad. Mientras que el PLD, que viene de sacar 8.9 su candidato, en el caso de la Fuerza del Pueblo, 8.9 en las elecciones del 2020, tiene un 26 ahí, es decir, casi ha triplicado su votación y su percepción de apoyo. Entonces, lo mejor es analizar con frialdad y hacer eso que tú dices. No, por ejemplo, fue un error de la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo pudo reivindicar esos datos y explotarlo a su favor. Déjalo ahí. Déjalo ahí porque debemos regresar. Ahí. Debemos regresar. Después de la pausa. Pero no solamente es hacerlo en el sol de la tarde. Es que la sociedad se ha transparentizado de una forma tal que el posmodernismo hace que se sepa lo íntimo. Ya no hay espacio para una manipulación burda de cualquiera de las encuestas que se hagan. Bueno, en la encuesta se filtró una pregunta que no tenía que ver con la parte técnica y la ficha. Parece que una vez se vio. Y se vio y la descubrió Francisco Javier, que es un experto en eso, en encuestas. No. La hermenéutica de Gadamer se es chiquita frente a la interpretación magistral que le da Francisco Javier. Claro. Es una locura. Pero yo me quedé escuchando. Porque tiene experiencia. Y la verdad es que el PRM necesita tener como 3 o 4 Francisco Javier, porque ese hombre hizo de la tripa corazón. Claro, en el fondo de su corazón él sabe lo que hay. No. Él sabe lo que hay. Porque, señores, los partidos miden mensual, semanal, cada 15 días. Todos los partidos más de una vez. Ellos saben cómo están. Claro. Domingo, tú que tienes tanta experiencia, los partidos saben cómo están y saben lo que deben de presentarle a la gente. Pero que me desmientan la gente de la Fuerza del Pueblo si ellos no tienen esa encuesta. Por eso cometieron ese error. Pero espérate, antes de que tú entres en ese detalle, nosotros le planteamos desde el sol de la tarde. Sí. Si ustedes no creen en esto, no es creíble y es desechable, mándenme una creíble que tenga acierto, que tenga cierto prestigio y nosotros le vamos a leer la que ustedes creen. No la han mandado todavía. Oye, no la mandan porque la Fuerza del Pueblo fue que cometió un error, una trampa en la que ellos mismos cayeron.
ellos creían que la encuesta lo iba a presentar en tercer lugar. Y ocurre que en 15 días la Fuerza del Pueblo desplazó al PLD del segundo lugar, de la segunda posición, que todas las encuestas anteriores situaban al PLD en tercero. En segundo. Eso no es sólido. Oye, Ese crecimiento no es sólido. oye, no, pues está bien. Eso. Bueno, pero los fenómenos sociales son los que Pero impactan. el para eso, evento, pues. porque el evento. Porque el PLD El cometió evento, muchos errores en el manejo del caso Calamar. Lo primero es que el PLD salió a movilizarse sabiendo que no podía sostener eso. Y después hacerse fotos. Y entonces, hacerse fotos no. Y después retirar la movilización sin ninguna explicación. Sí. Después que dijeron que iban a tomar la Bastilla, ¿no? Sí. Segundo, el PLD, en una situación que puede ser cierta o no, si me sitúo al lado del PLD digo que es cierta, y si al lado de la policía digo que no, se mete en un rifirrafe con la policía a tal punto de cometer el error de pedir la destitución del jefe de policía. Buscando su muertico. No es tan sencillo. Lo manejó mal. Oye, es que si tú estás peleando con el jefe de la policía, y el gobierno ni el PRM necesitan pelear contigo, porque tú estás peleando Con la policía. Derivó el asunto a la policía. Entonces, eso era propio de la psicología de combate de la izquierda del 60 y Pero el ¿quién 70. está pensando por el PLD además de Mariotti? No, ahí no hay nadie. ¿Por qué? Porque ellos Ni Mariotti ya piensa. no. Yo decía esto, Domingo. Ahora un paréntesis. Tú acabas de decir que Charlie Mariotti está pensando. No ponga a pelear. Yo decía lo siguiente. El PLD no tiene a Domingo Páez, no tiene a José La Luz, no tiene a Carlos Peña, que es un buen expositor. El PLD no tiene a Julio César Valentín. Solamente a Francisco Javier. Entonces, no, yo digo que perdió como una serie de voceros, como que eran muy naturales, sin ellos mandarlo, sino que ellos asumían. Oye, está guindando de Charlie Mariotti solamente. Háblame Charlie del va a ninguno. pensar, sí, Charlie tiene que estar. Porque ni siquiera Danilo puede intervenir en los debates públicos. Háblame del ninguno, del partido ninguno. Bueno, ¿Cómo está ese? Bueno, ahí, Ese 19%. Por eso es que se baja a 800 cuando se resta el ninguno. Porque tú sabes, y Ricardo, que estudia neurociencia, que el tránsito de una adhesión a otra adhesión no se da de golpe, No. sino que pasa por una especie de crossover, dicen ustedes lo que manejan el inglés, de crossover, en la que primero la gente se desvincula de esto, se queda en el limbo y luego va. Sí. Entonces, cuando se va acercando el proceso, la toma de decisión, entonces es que el ninguno baja a cero o a nada. El que no va a votar ya no votó. Bueno, pues 30%, el 10%, pero ese estaba siempre Estaba muy alto el no votar, ¿eh? a real. Sí, porque hay mucha decepción, hay decepción con el gobierno y lo expresa el hecho de que baje el Sí, gobierno. pero es menos de lo que no votaron en las elecciones Claro. pasadas. Sí, pero hay decepción con el gobierno. Yo te quiero hablar de decisión ahí para que tú me la respondas. Porque tú has participado en muchas campañas, has dirigido y has sido vocero. 68.9% dice que la inflación es el principal problema y que lo golpea. 26% el desempleo, 40 y pico la inseguridad. La gente dice, ¿por qué si las personas perciben ese malestar tan grande que le afecta, por qué aún así mantienen COVID, Ucrania. simpatía y fidelidad a Luis Abinader? ¿Tú sabes quién te da esa respuesta? El 37% de tasa de rechazo de Leonel. ¿Por qué? Este es culpable de la inflación. 37 solamente. Sí, 37, se considera 25 mucho. oye. ¿Tasa de rechazo? Sí. Mira, te lo dice esa tasa de rechazo. ¿Por qué? Porque lo que te dice es, este es culpable de la inflación, pero aún así yo no quiero a aquel. No. Yo creo que ahí está el fenómeno COVID-Ucrania. No, naturalmente, no es un porque solo la factor, gente pero no tiene- Domingo está hablando de lo puramente electoral. No. O sea, tú tenés una tasa de rechazo de 37%, es alto. Mira, ¿quiénes levantan? Es casi 4 de cada 10. ¿Quiénes levantan? No, ¿Cuánto es la de Abel y la de Danilo? Tiene que ajustar ese criterio. Oye, ¿por qué? ¿Quiénes levantan el discurso de Ucrania y el COVID? Quienes quieren justificar
al gobierno. Claro. No son Ok. los que quieren tolerar al gobierno los que levantan ese Pero ¿por qué no le No, pegan? se tolera, se Porque tolera. generalmente la sociedad le pega al gobierno de turno los males que ocurren, sin importar que sea un factor externo. Porque ustedes tienen que tomar en cuenta el estado de enajenación momentánea por ese tránsito. O sea, ¿cuándo se convertirá en una convicción un rechazo a Luis Abinader? Cuando se agoten todas las gotas de las esperanzas. Ajá. Ahora yo le pregunté a un Esperanza sociólogo. versus optimismo. Yo le pregunté a un sociólogo que es un experto en eso. Y le ven acá, la gente se pregunta, y con razón, ¿por qué si hay algunos males que son tan incisivos y que golpean a la gente de forma tan esencial como el bolsillo, con la inflación, la canasta, el costo, la misma inseguridad? ¿Por qué todo eso no se le transfiere? Me dijo, hay factores que son incluso estadísticos. Una buena parte de eso que dicen que la cosa está mala son del PRM. Sí. Una buena parte son clase media y media alta que tienen más nivel de... Y la pregunta paranoica de Trujillo, ¿cómo está la cosa mala? Sí. Pues el tema está el factor del gancho, que siempre hay una parte que Factor dice de que la gancho. cosa está mala. Y hay otra parte que no le atribuye al presidente, una parte mínima, sino que pudiera atribuirle a los factores que tú acabas de decir. Es decir, que no se le transfiere de forma tangencial todo, de forma directa. No, y automática. Más está el tema de la tasa de rechazo. No, Si Leonel tuviera 20 de tasa de rechazo, tuviera casi 40 de aprobación. Pero ustedes saben bien que la gente sale a buscar en qué apoyar su prejuicio. Si el prejuicio es que el PLD es una pandilla de ladrones, que la Fuerza del Pueblo es una pandilla de ladrones, aunque el PRM sea otra pandilla de ladrones, el militante del PRM, el que siente adhesión al PRM, está saliendo a buscar la justificación para él no aceptar que su organización es una pandilla igual que las otras dos. Y hay algo yo iba a añadir ahí. El asistencialismo del Estado Dominicano tiene un peso grande, señores, en los pobres. El PLD sabe de eso más que nadie. Pero Solidaridad, eso no se vio en la Bonoga. Abinader ha dado 200,000 tarjetas en esos PROPE que andan de asistencia social, y tienen 200,000 más en carpeta para dar. Tú dirás, no todos van a apoyar la gestión del presidente, pero una buena parte de esa gente pobre, como lo hizo el PLD, lo están haciendo esto, de asistir los domingos. ¿Qué ven? Lo que es un derecho lo ven como Pero nosotros un favor, Un una acto de gracia. solidaridad. entre mayo, junio y julio, nosotros vimos como el penco subió 8% por el super asistencialismo que se dio en el 2020, cuando el COVID. 8% subió en 2 meses. Ahora, cuando hay una debacle, que hay algo grande, Domingo, que es un fenómeno, un evento que rompe, no valen los recursos, no valen, porque fíjate eso que tú dices, por ejemplo, del 2020, ahí hubo muchos recursos. Porque destruir una subjetividad se lleva mucho tiempo y ustedes lo saben. Se lleva mucho tiempo. Y cuando la subjetividad te favorece, cuando estando cerca el proceso de toma de decisión, que son las elecciones, es difícil que tú puedas remontar. Por ejemplo, no se asombren, oigan esto, yo estoy incorporando permanentemente a mis análisis sobre la encuesta 2 elementos que me llaman la atención: el hecho de que Fuerza del Pueblo esté por encima del PLD y el hecho de que Leonel haya llegado hasta un 26% tan temprano. Sí. Yo lo he extraído eso. Pues miren, no se asombren de que dentro de un mes aparezca el PLD por encima, por lo que decía ¿Puede Héctor. el PLD otra vez? O puede estar por encima. Porque como maquinaria política todavía tiene y es una maquinaria real. Una existencia más sólida Es que pendular. Ahora, ese, Domingo, ese flujo de ese voto duro PLD histórico que se va entre esos dos vasos comunicantes. 20 años de ejercicio. Son vasos comunicantes. Una pregunta que yo quiero. No, espérate, Domingo, antes de la no se subjetividad. destruye. La subjetividad se moldea, pero siempre sigue siendo subjetiva, según Derrida. La pregunta es la no, siguiente. pero yo lo veo La en pregunta es la ámbito siguiente, puramente Domingo. político. No, Un gobierno, y para mí No puedo discutir la eso. mayor debilidad que tiene Abinader es que el gobierno depende de él. Porque la valoración de la gestión gubernamental es pésima, Sí. con honrosas excepciones.
incluso la gente no tiene una, dos, tres figuras, quizá turismo, Chayo. Aduanas, está obras públicas y el tema que se aprovecha el PRM de eso, aunque no le pertenece, que es el tema de la Procuraduría. Entonces, el gobierno depende casi en su totalidad de la imagen de Abinader. Si Igual la imagen que de Abinader Danilo, se raya, igual que Danilo, el gobierno se va Danilo, la se figura va de de bruces. Danilo, el PLD dependía de la figura de Danilo en los últimos Solo dos hay- años. El PRM ni siquiera tiene voceros públicos. No tiene vocero así. Oye, no tiene. Un analista que Mira, mira. de peso pesado. Mira, ¿Quién? No, mira. No tiene. Oye, Un vocero de categoría. El PRM no tiene un Euclides Gutiérrez. Exacto. No tiene un Francisco Javier. Que Sí, vaya a pelear. pero ya Sí. Euclides no está en No esto. está. Sí, pero estaba. Pero por eso se presenta la debilidad que tiene el PLD. Sí, El PLD. claro, se quedó sin el otro, Jiménez, ¿cómo es? Felucho. Felucho Jiménez. Oye, El mismo tema, antes de todo este Claro. evento, era un Sí, expositor. pero no vendía, no era mal. Pero era buen técnico. el problema de Temo era ese, que el técnico se tragó al político, Sí. e incluso en términos ideológicos. Por eso Temo se convirtió en el vocero del neoliberalismo. Increíble, ¿eh? Sabiendo que el neoliberalismo es bueno para la empresa, pero es malo para el político. ¿Por qué? Porque conspira contra la existencia del político. El PRM tiene nada más Guido, y Guido es un crítico de la gestión del Es gobierno. un crítico del mismo. Entonces, el PLD tenía un Gedeón. ¿Dónde está Gedeón? Está dedicado a la universidad, Gedeón, a cultivar conocimiento. Además, un tipo que exponía de forma exquisita, que era Mira, buen crítico. Mi hermano Guido mandó a quitar los espejos de su casa. Porque si él se veía, se criticaba. No, pero eso es correcto. Entonces, eso es correcto. claro, él Eso es el kantiano del. Él es el kantiano. Dile que lo siga quitando, porque eso es correcto. Pero. Eso es correctísimo. Pero- ¿Quién ha dicho que la gente es un borrego de tal allí a lo que diga el bueno, faraón? ¿Qué es eso? pero es lo que te estoy diciendo. Que, Guido es como el Kant que no ayuda a Luis. No, lo que no pasa, ayuda. lo que pasa es Que no, Guido ayuda muchísimo. No. Ese expediente que dice Domingo Calamar, Calamar. ¿quién fue que lo Guido. denunció? solo impulsó. ¿Quién lo impulsó impulsó? Guido. ¿Y quién descubrió toda esa vaina? Fue Guido. Entonces a Guido le conviene que Luis de cierta forma lo rechace. No, lo que pasa es que Guido está tratando de armonizar su proyecto individual. Es con que Guido el proyecto pensamiento colectivo. crítico de Guido le queda grande a los partidos. No, porque sí, lo que, le lo que queda pasa grande. es que, no, lo Es que ese es su sello. Le queda lo que grande. pasa es que Guido en esencia es un transformador, es un reformador, y ya esas especies están en extinción en los partidos Sí, políticos. claro. Domingo, una cosa claro. al final, porque debemos hacer la pausa. Hay algo claro sobre las encuestas. Aunque no se diga, aunque se quede callado, aunque haga truño, aunque se trague en seco, nadie quiere que lo presenten abajo. No. Nadie, nunca. Mira, nadie quiere verse en el umbral, porque eso tiene una percepción demoledora. Menos Francisco Javier. Bueno, Que dice que con esa encuesta Abel Martínez es el próximo presidente. porque tiene de la menos tasa de República. rechazo. Tiene un 20% nada más. Entonces, en un mundo posmoderno donde la verdad ya no importa, que tú vengas a No, imponer hay un- una verdad, una realidad No, real. pero no hay importa. algo Lo que te que voy a pasa decir. es que En esa- materia de estadística, matemática y en encuesta, el que está más bajo, el que tiene más posibilidad de que De subir. de que el pronóstico se le acerque a la realidad, salvo los fenómenos. Es decir, se falla menos en el límite del umbral del error con el que tiene menos. Eso es una tendencia lógica de la matemática. Pero además... Para ahí. hay una- Para ahí. Comiencen además ahí. Señores, seguimos. Decía que además hay que tener en cuenta lo siguiente cuando se habla de la posibilidad de crecimiento de un candidato y de su tasa de rechazo. Miren, quien representa menos peligro en la competencia es obvio que tenga menos tasa de rechazo. Siempre será así. Por eso los punteros se dividen en rechazo. Ahora, en el único caso que no se cumple esa máxima, el único caso en términos electorales en República Dominicana es Miguel Vargas. ¿Quién? Miguel Vargas, que su partido prácticamente desapareció y él sigue teniendo una tasa de rechazo alta. gigantesca. O sea, y eso factúrenselo a Guido.
a un mercado como el mío. Ajá. O sea, yo me pregunto a veces por qué yo tengo esa tasa de rechazo tan gigantesca frente a la figura de Miguel Vargas, que no me ha hecho nada. Y después digo, sí, hizo. Y a mí, por ejemplo, que lo único que hace es saludarme con afecto. ¿Qué fue lo que pasa? Digo, en el caso yo me comprometí con un discurso. A mí me sacó del Yo le partido. dije a Ricardo Nieves, a Fafa Tavera, Eso es suficiente, y ¿verdad? Andrés, En la Casa Vieja. y Andrés L. Mateo, al otro día de haber escogido a Miguel Vargas presidente del PRD, que iba a destruir el PRD. Eso fue un domingo y yo lo dije. Pero él sacó un 40%. Bueno, pero Sí, esa era la lo iba a sí. destruir. ¿Por qué? Sacó, digo, un 40% Porque un del PRD empresario, histórico, ¿no? Mira, un empresario puede ser un buen candidato presidencial, pero es un mal gerente político. Y eso yo lo fundamenté teóricamente. Pero tú crees que la tasa de Miguel viene de ahí. Sí, claro que Pero la sí. tasa... Bueno, Son de los PRDistas que él se separó. No. ahí te voy. Yo nunca he participado en política partidaria, pero aparentemente en el 90, Milagro, quien sea, parece que puso mi nombre en uno de las vainas esas que se llenan. Y entonces, yo no lo sabía, pero cuando viene la división, el tipo me saca. O sea, él es que me reactiva para sacarme. Y me sacó ese... A ti lo que te duele. claro, entonces hay un rencor. ¿Por qué este pedazo de ñame me saca a mí del ¿Y partido? por qué tú tienes que decirle así? Porque me incomodé, porque estoy demostrando la emoción de que de dónde diablo Domingo, ¿y qué fue? ¿Por pero qué de no? dónde diablo a este ñame se le ocurre sacarme del partido. Sí, pero... Esa sensación es PRMista, ¿eh? Es absurdo. ¿Y con qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para oírme la boca. No, la explicación es azul. Para oírme la boca, pero eso se lo dije yo al otro, a Víctor, a mí a la Víctor fue- Gómez, cuando yo digo, porque yo se lo dije a Víctor en la Casa Vieja, Pero mira. pero Víctor, tú no te sabes el himno del Partido Revolucionario Dominicano y tú me acabas de sacar el partido, hijo, eso mismo, porque eso es lo que le da gana a uno decirlo. pero a mí no me dolió que la fuerza de la revolución Ajá. nos sacó a mí a Narciso. Wow. Y formamos los grupos Jamañita. ¿Y por qué a ti te dolió eso tanto? Oye, No sé, vaina. oye, mira, Ego narcisista. ahora, hay un elemento que merece el análisis de nosotros tres. Es por qué el PLD, que desde octubre de su división se mantuvo en muchos casos triplicando a la fuerza del pueblo, Sí. Ya, triplicado. en 2 semanas, y yo quisiera decírselo a los PLDistas, en 2 semanas pasa a estar debajo de la fuerza del pueblo. Pero hay un factor que no... Porque acuérdate que en RD elige todavía estaba en segundo. Sí, claro. Pero hay un factor que tú no puedes obviar. El PLD tiene unos aprestos de hacer un acuerdo con la fuerza del pueblo, que ya están casi diseñados por completo. O sea, la fuerza del pueblo, el A PLD... menos de 2 años de haberse dividido. el PLD, ya está, 3 el años. PLD. diablo, increíble. La fuerza del pueblo y Miguel Vargas tienen el diseño de un acuerdo para las elecciones municipales, que yo lo digo que es un acuerdo necesario y que es de supervivencia para alguno de los dos, yo no sé cuál, porque no es verdad que en un partido que tiene el mismo origen va a conservar la naturaleza a ambos, uno de los dos termina fagocitando al otro, eso es seguro que uno se va a Eso es tragar física. se traga al otro. Así es. No hay manera de que eso pueda mantenerse de forma homogénea, equilibrada, Domingo. Entonces, el PLD y el acuerdo con la fuerza del pueblo y Miguel Vargas, que es como una interpóstita parte aquí, ¿no? Es el enlace. Domingo, es una respuesta incluso a eso que tú estás diciendo. Sí, yo Él es el chulo de esto. no, yo creo, el proseneta. yo creo de que, eso. yo creo que Y que yo la veo inteligente, Claro, es claro. inteligente la decisión de aliarse, porque Sí, si van pero- si van solo, Domingo, los Sí, pulverizan. pero el FP tiene que bajar la cabeza y decir, nos estamos uniendo. No, ajá. pero que eso no es, es una cuestión moral. Sí, sí. No, sí, por Dios, la ética. Óyeme, hay un mínimo de ética. ¿A dónde? Ok. ¿A dónde? En eso no, ahí no hay ética. En ninguno de los partidos del sistema hay una página que diga ética. Eso es cierto. Hay personas. no, ellos destruyeron esa Oh, palabra Dios. Ellos mismos. como parte de su léxico y su pensamiento. Pero subieron con eso y todavía está José Luis Tavera, haciendo ayer un análisis sobre el PLD, donde se pasa la primera serie trofa, como digo yo,
analizando el criterio del PLD cuando tú tenías el pechito parado y decías que era PLDista. Entonces ellos todavía venden, mercadean la ética con las que subieron. Héctor, el PLD se llevó al Partido Reformista para el PLD. Sí. Yo te enumero Sí, los ven nombres. para acá. Lila Burquerque, Josecito Todito. Jací, Marino Collante. Se llevó El del correo, a el del Salazar, se llevó a todo el que Del pudo. correo, el grandote. Se llevó más. Y al PR En el cerebro de Leonel Fernández se llevó el pensamiento de Balaguer. también, y se lo capturó. Lo capturó. Se capturó el Hizo pensamiento capture. balaguerista. Pero además, el PLD se llevó a medio PRD. Sí. O sea, Sí. si hay un partido que sabe de eso, de fagocitosis. Es el PLD. Fagocitosis, ¿te acuerdas? Sí. Es el PLD, que hoy quieren arbolar la bandera moral. Ah, tránfuga, pero ¿cómo? Si los partidos son idénticos, señores. Por último, Domingo, el PLD y la Fuerza del Pueblo toman la decisión de aliarse para lo municipal, que es, para mí, políticamente, electoralmente correcto y es inteligente. Ahora, Domingo, eso no es una garantía de un éxito total. ¿Por ¿Qué qué? van a marcar las elecciones municipales? Mira, No, pero oye, ¿por qué? Y ahí viene la lógica del amo y el esclavo de Hegel. Muy fácil. Así como no existe ni ética, ni nada para hacer, así cuando el Manco y la Cacata de Fupú, PLD y Miguel decidan poner a este candidato, el segundo que más tenía de ellos se va a ir al PRM. Entonces va a negociar con el PRM. Pero, pues, siempre peor quedan de ahí. lesionados. No, peor de ahí. Ese acuerdo es un acuerdo de supervivencia. Ese no es un acuerdo buscando triunfo político. Es un acuerdo para sobrevivir políticamente. ¿Por qué? Porque la gente no quiere a la Fuerza del Pueblo, no. Porque la gente no quiere al PLD, no. Porque el PRM sea mejor que el PLD y la Fuerza del Pueblo, no. Porque el PLD durante 20 años instaló una cultura política de construir, yo lo decía en la Casa Vieja, Mayoría. con porquería. Mayoría con porquería. Construir mayoría con porquería. Sí. Eso es descarnado. Oye, entonces, ¿en qué consiste esa construcción de mayoría con Pero el PRM está haciendo lo mismo. Pero voy para allá que voy. Porque fue que se instaló como cultura. Es una cultura política. Ahora, ¿cómo se adquiría la porquería? Dándole dinero del Estado, utilizando los recursos públicos para comprar gente en política, para comprar adhesiones y convertirla en mayoría. Entonces, eso lo va a usar, no, lo está usando profusamente ya el PRM. ¿Cómo lo está usando? Y lo vieron temprano ellos. Ustedes no vieron por qué Luis Abinader le entregó mucho dinero A los ayuntamientos. a la municipalidad. Claro. Y los reivindicó tempranito. Sí. Cuando nadie pensaba. Cuando nadie pensaba en eso. Es que ya ellos vieron lo que ocurrió en febrero del 20. Claro. El PLD fracasó en las elecciones de febrero del 20 y terminó convertido en un apestoso en las elecciones que fueron en julio. Sí, ya. En un apestoso. Entonces, ¿qué ha estado haciendo? Miren cómo lo está haciendo el PRM, la gente. Yo no sé si el PLD lo ha estudiado. Míralo. Santiago se lleva Valentín y Pedro Domínguez Brito. a la competencia de Abel Martínez. 4 alcaldes se llevó. Oye, se lleva la competencia de Abel Martínez. La competencia de Abel Martínez para sumársela al PRM. Oye, La Vega. ¿Y en La Vega qué ha pasado? Se va a llevar a Euclides Sánchez, a este amigo de nosotros. Aridio. Se van. Y se va a ir la estructura. ¿Quién es Euclides Sánchez? Entonces, el amo y el esclavo. Oye, ¿quién es Euclides Sánchez? Euclides Sánchez es El partido que un ex síndico y es senador. de La Vega, ex senador. Es alcalde. Y con eso van a construir el proyecto de municipalidad, La Vega.
Estoy hablando de Santiago de pero La Vega. el alcalde de La Vega está bien posicionado, Kelvin. Sí, pero por eso pueden hacer esa negociación. Ah, Porque Kelvin puede estar muy bien posicionado si le adiciona los votos a Euclides, más lo que Euclides tenga. o sea que se está aplicando la misma terapeuta. Oye, ¿qué va a hacer en San Cristóbal? ¿A qué va a pasar ahí? San Cristóbal le va a llevar un pedazo grande a la fuerza del pueblo. ¿Con quién? Eso yo no lo quiero decir porque me van a desmentir. Lo grande. Porque eso se está cociendo desde Lo grande. En el Congreso ahí. ahí en el Congreso, en el nivel del Congreso. Mantén ese chisme, Pablito. Me dicen que por Señores, que Barahona. Oigan, Oye, lo grande, espérate, pero oye lo que significa eso. En el Distrito Nacional, ahí traen a Roberto Salcedo, que fue síndico, a alcalde. Robertico. No, a Roberto. A Roberto. Los dos. A quien están buscando es a Roberto Salcedo. Y quien se la está buscando es Roberto Salcedo. Pero el hijo, que es independiente, está en PROPE, que dicho sea. Como que es independiente ya No, PRM. que pertenece al PRM ya y que hace un trabajo que a la gente le gusta. Sí. Cae bien. Sí, el claro. hijo, el Sí, hijo. yo creo Muy que Robertico bien. cae Sí, bien. no tiene. Oye, tiene no, rechazo. pero va para Santo Domingo. Y tengo La Vega, Santiago, San Cristóbal y Santo Domingo. Pero ellos fueron municipios, pero en Salcedo, Y güey. en Salcedo. Ah, no, en Salcedo sí hay un problema mayor Oye, para el PLD. Oye, Porque ahí se fueron todos. en Salcedo desmanteló al PLD. Sí, los alcaldes. Oh, Oye, y se llevó al ex senador. Oye, pero eso lo está haciendo el PRM. Lo está haciendo el PRM con la fuerza opositora para construir la propuesta municipal. Ya. Esto no es lo que yo quiero o no quiero. Esto es lo yo que estoy es. describiendo El lo fenómeno. que Y es ocurriendo. verdad que Abinader le va a dar otra partida a la municipalidad para los Claro que ayuntamientos. sí. Señores, A principio, mira, el año que viene a la municipalidad le va a sobrar todos los cuartos. Le van a- ¿Y tú sabes lo que va a- cuánto le dieron al ayuntamiento? Bueno, 400 millones. Oye, le va a Eso es sobrar todos los cuartos del mundo. todos los cuartos. Inteligente. Tú sabes, oye, el año que viene le va a sobrar entre enero y febrero. La municipalidad de este país tendrá más cuartos que el gobierno central. señores, Estamos fíjense llegando. que en este ejercicio Entonces a ti fenomenológico, te dolió que Miguel te sacara. no me vuelva a decir, pues lo voy a enseñarme otra vez. No me jodan con Miguel. No me... ¿Y qué te buscabas en ese padrón? Que no, eso es lo que te digo. Ni yo sabía, yo fui guardia. Acuérdate que yo era militar, yo nunca tenía. Pero yo no me puse guapo cuando me sacaron de la fuerza Ah, de la, no, yo sí, de porque la yo dije- fuerza de la revolución. No, oye, para formar parte de los comandos acuérdate. lo que- camañistas. Pero espérate. Saludo a Narso. No, porque no solamente fue a mí. ¿A quién Fue desde Boco Guerrero, Carmen Heredia, los cuatro. La familia hijos. Comprero. Fuimos A ellos está los bien, cinco- los seis porque monitos. ellos son fundadores, pero, Pero, pero tú no eres... Pero yo estaba ahí en la Z, estaba frente a Víctor Gómez. Y, o sea, Víctor Gómez Casanova, Víctor Gómez Casanova, hijo de Víctor Gómez Berger, una figura del Partido Reformista, viene a mi propia cara a decirme que tú estás fuera del PRD. O sea, que ese es como que el tigueraje, y venga, tú te vas de mi casa. Como que Eladio venga y te saque de panorama. Exacto. Eladio. Exactamente. O porque Eladio y yo decidamos ayudarle a ustedes en la tarde y volver para el rumbo de Que la están tarde. locos Y se por lo volver. quitamos. Que están locos por volver. Señores, El audio no entra, tiene No, prohibición. ninguno de los dos. Él Los es dos tienen El audio- prohibición. no, Héctor Yo- quizás. El Guachima lo saca de ella. déjame decirte que Héctor quizás. yo y Antonio Españá tenemos más cariño entre nosotros que tú y Antonio Españá. Ay, Oye, la Somos vaina que no- amigos por atrás, del por atrás. muchacho por atrás. Y yo que creía que él tenía impedimento de entrada ¿En ya dónde? no puede entrar. ¿En Ay, dónde? los nombres de él y Eladio no pueden entrar. ya. Acuérdate, no, la clase no se suicida. ¿no? no se suicidó. Eso me lo aprendí yo del PLD. Esa fue del PLD. Señores, Concluye. cuando uno hace un ejercicio fenomenológico, como estaba haciendo Domingo, y cuando va hablando y va describiendo la realidad del mundo ahí, Qué fea, por cierto. ahí voy. Y yo digo, Dios mío, qué asco. Fíjense que la palabra clave de todo lo que nosotros hablamos hoy termina en negociaciones banales. Coño, ¿hasta cuándo la política va a ser de estos tres partidos? ¿Hasta cuándo va a Pregúntale a ser Schopenhauer. los tres partidos? ¿Sabes lo que dice La Schopenhauer? voluntad. Lo feo de la realidad no es que incluso puede apestar, es que el ser humano se contenta con ocultarlo.
Así es. O sea, no hacemos lo... Pero la política es un negociazo. Señores, un negocio. El 17 de agosto. Mira, ¿tú viste lo que pasó en Santiago? Que se dieron un tumbe con los Sí. bonos, los mismos diputados del PRM. Diablo, coño. Un tumbe con los bonitos de los pobres. En una bajeza que no tiene comparación. La política es la misma, es un ciclo como una rueda vergonzosa. Aunque seamos 8 o 9 los que digamos esto, pero se hace necesario, catártico, profiláctico no, catártico, que el 17 de agosto del 2024 se conforme un movimiento antipartidos. Oye, eso. Lo digo desde ahora. Ay, ay, ay. Hay un grupito. Es que la está política muy va a seguir eso. siendo política. No. No hay manera. La no política hay manera. es una Son emoción que políticos. hay que crear una emoción, ¿Y señor. Hay que cuál? salir a los ¿Cuál? partidos. Vamos a hablar de Porque lo que está planteando. Esa es la mayor propuesta política. Pero lo que, La lo que está la planteando antipolítica. él no es que deje No es de ser descabellado. política. No, es la Porque- antipartido. Porque la política no es más que el Y ejercicio. tú vas a ser parte de eso, y tú también. Oye, la política no es más que un ejercicio. tenemos más apoyo de lo que tú te imaginas. búsqueda y administración del poder. Claro, Oye, claro, coño, no Nos le vemos, podemos señor. dejar Nos a estos vemos. negociantes del Nos carajo. vemos el próximo domingo en Panorama Semanal. Y esperen que vienen 4 encuestas, una detrás de otra. Así.